Prefacio por Sri Dayamata, sucesora espiritual de Paramahansa Yogananda y presidenta de Self-Realization Fellowship, Yogoda Satsanga, Society of India, desde 1955 hasta su deceso en 2010. Ningún Siddha abandona este mundo sin haber aportado a la humanidad una porción de la verdad. Cada alma liberada debe derramar sobre los demás la luz de su conocimiento de Dios. Cuán generosamente cumplió Paramahansa Yogananda con ese deber expresado en estas palabras de las Escrituras que él citó en los comienzos de su misión universal. Aunque su legado a la posteridad no hubiera sido otro que sus conferencias y escritos, con toda justicia se le calificaría como un munificente dador de luz divina. Y de las obras literarias que en forma tan prolífica fluían de su comunión con Dios, la traducción y comentario del Bhagavad Gita bien puede ser considerada como la contribución más exhaustiva del gurú, no solo por su magnitud, sino por sus conceptos que todo lo abarcan. Mi primer contacto con la renombrada escritura de la India tuvo lugar cuando era yo una joven de 15 años y me obsequiaron una traducción del Gita efectuada por Sir Edwin Arnold. La belleza poética de sus versos colmó mi corazón de un profundo anhelo por conocer a Dios. Pero, ¿dónde podría hallar a alguien que me enseñara el camino hacia Él? 2 años más tarde, en 1931, conocí a Paramahansa Yogananda. Tanto por su semblante como por el gozo y el amor divino que literalmente irradiaban de él, de inmediato pude ver con toda claridad y de un modo arrollador que él conocía a Dios. Pronto ingresé en su ashram monástico y, bajo su guía, a lo largo de los más de 20 años siguientes, tuve la bendición de vivir y buscar a Dios en su presencia como su discípula y secretaria, tanto en los asuntos del ashram como en los administrativos. El paso de los años solo profundizó aquel primer conocimiento de su estatura espiritual que, maravillada, había yo experimentado. Me di cuenta de que tanto en su persona como en su activa vida de servicio para la elevación de la humanidad y en su constante intimidad con Dios, un Dios muy amado y pródigo en amor incondicional, se le había dado al mundo un verdadero ejemplo de la esencia del Gita. Paramahansaji manifestaba un absoluto dominio de la ciencia yógica de la meditación que el Señor Krishna menciona en el Gita. A menudo observaba yo con cuánta facilidad él entraba en el trascendente estado de samadhi. Todos los que estábamos presentes permanecíamos inmersos en la inefable paz y bienaventuranza que emanaban de su comunión con Dios. Con un simple toque, con una palabra o incluso una mirada, él podía hacer que otras personas despertasen a una mayor percepción de la presencia de Dios o les concedía la experiencia del éxtasis supraconsciente a aquellos discípulos que se hallaban en sintonía con él. Un pasaje de los Upanishads dice: el sabio que exclusivamente se ha dedicado a beber del néctar que sólo proviene de Brahma, el néctar que es el fruto de la constante meditación, se convierte en Paramahansa, el más grande de los ascetas, y en Avaduta, un filósofo libre de toda mácula de mundanalidad. Al mirarle, el mundo entero se santifica, incluso el hombre ignorante que lealmente le sirve se libera. La descripción de Paramahansa Yogananda concuerda fielmente con la definición de un verdadero gurú, un maestro unido a Dios. Por su sabiduría, acción y amor a Dios, él era una escritura viviente.
Tal como se aconseja en el Gita, el espíritu de renunciación y servicio de Paramahansaji estaba acompañado de una total ausencia de apego hacia las cosas materiales y hacia las alabanzas que sobre él vertían profusamente miles de seguidores. Su indomable fuerza interior y poder espiritual residían en la dulce humildad de su naturaleza, en la que el egocentrismo no tenía cabida. Incluso al referirse a sí mismo y a su obra, lo hacía desprovisto de todo sentimiento de logro personal. Puesto que había alcanzado la percepción suprema de Dios como la verdadera esencia de todo ser humano, el alma, no conocía otra identidad que el Señor. En el Gita, la culminación de las revelaciones de Krishna a Arjuna tiene lugar en el capítulo 11, en la visión de visiones. El Señor revela su forma cósmica. Universos tras universos de inconcebible variedad, creados y sostenidos por la infinita omnipresencia del Espíritu, que se halla consciente en forma simultánea de la más diminuta partícula de materia subatómica y del movimiento cósmico de las inmensidades galácticas, así como de cada pensamiento, sentimiento y acción de todos los seres que habitan los planos material y celestial de la existencia. Fuimos testigos de la omnipresente conciencia del Gurú y por consiguiente de la esfera de su influencia espiritual, cuando Paramahansa Yogananda fue bendecido con una visión universal similar. En junio de 1948, desde bien entrada la tarde y durante toda la noche, hasta cerca de las 10 de la mañana del día siguiente, unos pocos discípulos tuvimos el privilegio de vislumbrar en parte esta experiencia única a través de su descripción extática de la revelación cósmica a medida que ésta se desarrollaba. Este asombroso acontecimiento presagiaba que su estancia en la tierra estaba llegando a su fin. Poco después, Paramahansaji comenzó a permanecer cada vez más en reclusión en un pequeño ashram situado en el desierto de Mojave, California, donde dedicaba el mayor tiempo posible que aún le quedase a completar sus escritos. Estos periodos en los que se concentraba en el mensaje literario que deseaba legar al mundo fueron una época privilegiada para aquellos de nosotros que tuvimos la oportunidad de estar en su presencia. Se hallaba totalmente absorto, identificado por completo con las verdades que se encontraba percibiendo en su interior y que expresaba externamente. El maestro salió al jardín por unos minutos, recordó uno de los monjes que estaba trabajando en el terreno que rodeaba el retiro de Paramahansaji. Su mirada denotaba una inconmensurable lejanía y me dijo: «Los 3 mundos están flotando en mí como burbujas». De hecho, el solo poder que irradiaba su persona me desplazó y me hizo retroceder varios pasos. Otro monje que entró en la habitación donde Guruji estaba trabajando rememora: «La vibración que había en ese cuarto era increíble. Sentía como si yo estuviera adentrándome en Dios. Durante todo el día dicto cartas y la interpretación de las escrituras», escribió a un estudiante en ese periodo, «con los ojos cerrados al mundo, pero permanentemente abiertos al cielo». La labor de Paramahansaji en su comentario del Gita se había iniciado años antes, en 1932, cuando había comenzado a publicarse una serie preliminar por entregas en la revista The Self-Realization Fellowship, y la completó durante ese periodo en que permaneció en el desierto.
a fin de que todo ello estuviese preparado en términos literarios para su publicación en forma de libro. Dicha labor incluyó una revisión del material ya escrito durante todos esos años, la clarificación y ampliación de numerosos puntos, la abreviación de pasajes que contenían duplicaciones que sólo habían sido necesarias para los nuevos lectores en la serie por entregas, y la incorporación de nuevos pensamientos inspirativos. Asimismo, añadió muchos detalles de conceptos filosóficos muy profundos del yoga que en los primeros años él no había intentado transmitir al público en general, teniendo en cuenta que éste aún no se hallaba familiarizado con los descubrimientos que se estaban llevando a cabo en la ciencia y que desde entonces han permitido que las mentes occidentales tengan una mejor comprensión de la cosmología que se presenta en el Gita, así como una mayor visión de la estructura física, mental y espiritual del hombre. Para colaborar en el trabajo editorial, Gurudeva contó con la ayuda de Tara Mata, Laurie V. Pratt, una discípula sumamente avanzada que había conocido en 1924 y que había trabajado con él en sus libros y otros escritos en diversas oportunidades durante un periodo de más de 25 años. Sé con toda certeza que Paramahansaji no hubiese permitido que este libro fuese publicado sin el debido reconocimiento y encomio del papel desempeñado por esta fiel discípula. Ella fue un gran yogi, me dijo, que vivió en la India alejada del mundo durante numerosas vidas. En la presente vida ha venido con el objeto de servir a esta obra. En muchas ocasiones, él expresó en público su elogiosa evaluación de la perspicacia literaria y sabiduría filosófica de Tara Mata. Ella es la mejor editora del país, tal vez del mundo entero. Con una excepción de mi gurú, Sri Yukteswar, no hay otra persona con quien me haya deleitado más hablar sobre filosofía hindú que Laurie. En los últimos años de su vida, Paramahansaji también comenzó a entrenar a otra discípula monástica a la que había elegido para editar sus escritos, Mrinalini Mata. Gurudeva nos dejó claro a todos el papel para el que la estaba capacitando, dándole instrucciones personales sobre todos los aspectos relacionados con sus enseñanzas y sobre sus deseos para la preparación y presentación de sus escritos y charlas. Cierto día, hacia el final de la vida del maestro en la tierra, él nos confió lo siguiente: estoy muy preocupado por Laurie. Su salud no le permitirá completar el trabajo que debe llevar a cabo con mis escritos. Conociendo la gran confianza que el gurú tenía en Tara Mata, Mrinalini Mata expresó su preocupación. Pero maestro, ¿quién podrá entonces desempeñar esa tarea? Tú lo harás, respondió Gurudeva con tranquila firmeza. En los años posteriores al Mahasamadhi de Paramahansaji, acaecido en 1952, Tara Mata continuó de manera ininterrumpida publicando, por entregas, en la revista, los comentarios del gurú sobre cada uno de los versos del Bhagavad Gita, no obstante las numerosas responsabilidades que consumían su tiempo como miembro del Consejo Directivo de Self-Realization Fellowship y editora jefe de todas las publicaciones de la organización. Sin embargo, aun cuando era la intención de Guruji que Tara Mata completara la preparación del manuscrito del Gita, ella falleció, como él había intuido, antes de concluir esta tarea. Dicha responsabilidad recayó entonces sobre los hombros de Mrinalini Mata. Ella es, tal como Guruji lo previó,
la única persona que pudo haber realizado esta tarea apropiadamente después del deceso de Tara Mata, gracias al entrenamiento que durante años recibió de Paramahansaji y a su sintonía con los pensamientos del gurú. La publicación de la traducción y comentario del Bhagavad Gita de Paramahansa Yogananda constituye la gozosa culminación de numerosos años de expectativa. Es, en verdad, un hito en la historia de Self-Realization Fellowship, que en el presente año celebra su 75º aniversario. Paramahansa Yogananda desempeñó un doble papel en esta tierra. Su nombre y sus actividades se hallan identificadas de modo especial con la organización mundial que él fundó, Self-Realization Fellowship, Yogoda Satsanga Society of India, y para los miles de personas que adoptan sus enseñanzas de Kriya Yoga, las cuales difunde Self-Realization Fellowship y Yogoda Satsanga Society. Él es su gurú. Pero él es también lo que en sánscrito se denomina Jagat Guru, un maestro mundial, cuya vida y mensaje universales son fuente de inspiración y elevación para numerosos seguidores de diversos senderos y religiones, siendo su legado espiritual una bendición para el mundo entero. Recuerdo su último día en la Tierra, el 7 de marzo de 1952. Gurudeva estuvo muy callado. Su conciencia se hallaba en un estado de recogimiento interior aún más profundo que el habitual. Durante ese día, los discípulos vimos en varias ocasiones que sus ojos no se encontraban enfocados en este mundo, sino que contemplaban el trascendente reino de la presencia de Dios. Si llegaba a hablarnos, lo hacía con gran cariño, consideración y amabilidad. Sin embargo, lo que más vívidamente se destaca en mi memoria es que todos los que entraban en su habitación percibían la influencia que ejercían las vibraciones de profunda paz y de intenso amor divino que emanaban de él. Parecía como si la Madre Divina misma, ese aspecto del infinito, personificado como tierno cuidado y compasión, el amor incondicional que constituye la salvación del mundo, le hubiese poseído por completo y estuviera emitiendo a través de él oleadas de amor para abrazar a toda su creación. Esa tarde, durante una gran recepción en honor del embajador de la India, en que Paramahansaji era el principal orador, el gran gurú abandonó su cuerpo para sumergirse en la omnipresencia. Como ocurre con todas estas almas extraordinarias que han venido a la tierra como salvadores de la humanidad, la influencia de Paramahansaji ha perdurado después de su partida. Sus seguidores le consideran un Premavatar, una encarnación del amor divino. Él vino a traernos el amor de Dios con la finalidad de despertar a los corazones que duermen sumidos en el olvido de su Creador y ofrecer el sendero de la iluminación a aquellos que ya han iniciado su búsqueda espiritual. Al recorrer las páginas del manuscrito del Gita, sentí nuevamente en los comentarios de Paramahansaji el magnetismo del amor divino que nos llama siempre a buscar a Dios, la meta suprema de todas las almas humanas, y que nos promete su protectora presencia a lo largo de todo el camino. Una y otra vez oigo reverberar como un eco en el interior de mi propia alma la excelsa oración universal de Paramahansa Yogananda, aquella que tal vez caracteriza mejor tanto la fuerza que respalda su misión universal, como la inspiración que le llevó a ofrecernos esta esclarecedora revelación del sagrado
Bhagavad Gita. Padre celestial, Madre, amigo, bien amado Dios, que tu amor brille para siempre en el santuario de mi devoción y que pueda yo despertar tu amor en todos los corazones. Los Ángeles, 19 de septiembre de 1995.